Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en el cual vamos a ver el tema de conceptualización de proyecto. Es un tema muy idóneo, muy ideal para poder iniciar la temática de gestión de proyectos. Así que vamos a dar inicio. El día de hoy el seminario va a ser lo más práctico posible. Recuerden que ya hemos realizado clases, webinars anteriores. Los tenemos en el canal de YouTube para que puedan reforzar la temática. Así que vamos a dar inicio. Confírmenme si todo bien con el audio, porfa. Se logra escuchar claramente, ¿correcto? Todo bien con el audio, el video. Ok, perfecto. Bien, iniciemos con ciertas pautas. Voy a aperturar el programa para ir viendo la parte práctica. Ok, excelente, gracias por los detalles. Perfecto. Repito, para los que están ingresando recientemente, muy buenas noches a todos. Para quienes son nuevos en el seminario de Project, estos seminarios que son recurrentes para los alumnos de la consultora de proyectos Nuscor, eh, los seminarios suelen realizarse entre cada 2 meses, periódicamente, también hay algunas clases adicionales, pero para los que es su primera vez, el seminario es netamente práctico, es sobre el uso del software con una temática específica. Sí, mi nombre es Johnny Blas Jaimes, asesor de gestión de proyectos GIS en la consultora de proyectos Bluscore, así que vamos a ir iniciando. Voy a aperturar un proyecto en blanco. El tema del día de hoy es la conceptualización de un proyecto. Vamos a reforzar algunos criterios sobre gestión. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto anteriormente pero para repasar, fases de gestión de un proyecto. Un proyecto, según la guía del PMBOK, está constituido de las siguientes fases. Tenemos la fase de conceptualización o iniciación de proyecto, seguida de la fase de planificación, fase de ejecución, fase de control y la fase de cierre. La fase de gestión de un proyecto no se dan una después de otra, no es recurrente de esa forma. Las fases pueden tener ciertos comportamientos. Están vinculados, sí, pero no son fases correlativas. Por ejemplo, la fase de conceptualización y la de planificación sí van una después de otra, al igual que planificación y ejecución. Pero la fase de control no va después de la ejecución, sino se acompaña de la ejecución. ¿Por qué? Porque para poder controlar un proyecto yo requiero que haya ejecución. El proyecto se va ejecutando mientras yo voy realizando las etapas de control, sea de forma periódica, sea de forma temporal. Ahora, el cierre de un proyecto sí se realiza en la parte final, cierre de proyecto. Esas son las fases de gestión de todo proyecto. Conceptualización, planificación, ejecución, control y cierre. Todas las fases son importantes, todas las fases tienen cierta cierta especialización al momento de usar el software. Por ejemplo, Project se especializa en la fase de planificación.
Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer conceptualización o cierre. Se puede, pero repito, Project sobre todo está adecuado para trabajar mayormente en la fase de planificación. Tiene mayor cantidad de herramientas. Ahora, nosotros en esta clase vamos a ver el tema de conceptualización. Así que los que están empezando a aprender Project o están empezando a ver temas de gestión de proyectos con el software, les viene muy bien porque es la primera parte, saber conceptualizar. Ahora, para saber conceptualizar un proyecto, lo básico es que tienes que saber qué es un proyecto, o al menos saber los criterios básicos y poder diferenciar un proyecto. Un proyecto, según la guía del PMBOK, no se entiende como un elemento infinito o un elemento ilimitado. Un proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, tiene inicio y tiene final. Repito la pauta, un proyecto según la guía del PMBOK es un esfuerzo temporal. Esa es la palabra clave. Esfuerzo temporal. ¿Por qué esfuerzo temporal? Porque va a tener una fecha de inicio y va a tener una fecha de finalización. Los proyectos no son infinitos en tiempo, no son ilimitados, no son eternos, están marcados por una temporalidad. Y usualmente un proyecto finaliza cuando se da el logro de los objetivos planteados. Ello es un proyecto. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este detalle de esfuerzo temporal? Suele haber ciertos detalles como malinterpretar algunos términos. He escuchado a veces, voy a realizar un proyecto, mi negocio es mi proyecto. Es una forma de hablar quizás, pero en términos de gestión no estamos utilizando las palabras adecuadas. Al mencionar que un negocio es un proyecto, que una empresa es un proyecto o que un emprendimiento es un proyecto, estamos quitándole la parte temporal. ¿Por qué? Porque un negocio, si dices que un negocio es un proyecto, el negocio tiene inicio y tiene fin planificado. Y eso es lo que no buscamos en un emprendimiento, un negocio, un fin planificado. ¿Qué si es un proyecto? Elaboración de planos, elaboración y presentación de tesis, construcción de un edificio. Estos sí vienen a ser proyectos. Y vienen a ser proyectos porque son esfuerzos temporales, inicia y termina. Instructor, un negocio no es un proyecto, no vendría a ser un proyecto, pero si me mencionas la implementación del área de contabilidad en mi negocio, eso es un proyecto. La implementación del área legal en mi negocio, eso es un proyecto. Consulto, ¿qué tal estas pautas? ¿Alguna duda tal vez? ¿Todo bien hasta este punto? Pueden utilizar el chat para comentar si tienen alguna duda, tal vez todo claro, todo bien, ¿correcto? Ok, entonces, recapitulando grupo. Hemos hablado de las fases de gestión. Son cinco. Un proyecto debe de conceptualizarse, planificarse, ejecutarse, controlar dicha ejecución y realizar un cierre. Cinco fases. Ya hemos mencionado a la vez que un proyecto es un esfuerzo temporal. Tiene fecha de inicio, fecha de finalización, se da para la búsqueda de objetivos, logro de objetivos, en base a cumplir con una necesidad. Proyecto.
Ahora bien, entendiendo estos criterios, vamos a interrelacionar un proyecto con sus fases. El día de hoy, repito, nuestro tema es la fase de conceptualización. Siempre que trabajes un tema de gestión de proyectos con un software, hay dos partes que tenemos que mencionar. Una es la parte teórica, que está relacionado a los conceptos de gestión de proyectos. Y la otra es la parte técnica. Y la parte técnica está relacionado al software que vas a utilizar, un software de gestión. Primavera P6, MS Project, en nuestro caso MS Project. Ahora vamos a hablar primero de la fase de gestión, de la parte de gestión de proyectos. La conceptualización en términos de gestión es la primera fase a realizarse y es una fase en la que el gestor de proyectos se va a centrar en responder ciertas interrogantes acerca del proyecto, pero interrogantes base. ¿De qué interrogantes estamos hablando? Depende de la metodología que utilices. Una metodología básica para conceptualizar un proyecto es el método de 5W y 2H, en la cual te vas a hacer preguntas como qué, quién, cómo, cuánto, cuándo. Algunas de las interrogantes que te sueles realizar con este método. ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde? Ahora, estas interrogantes me van a ayudar a poder tener la información básica para mi proyecto. Conceptualizar es simplemente idear. Estás en una fase de iniciación de tu proyecto. Proyecto, implementación de una pecera en un restaurante de comida rápida, por ejemplo. Repito, proyecto, implementación de pecera en un restaurante de comida rápida. Conceptualización. ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Quién lo realizará? ¿Cuánto me podría costar? ¿Cuándo lo podría realizar? ¿Y dónde tendría que hacerlo? Esas preguntas me van a ayudar para poder asentar las bases de mi proyecto. Ahora, un error que se suele cometer es que en vez de conceptualizar, trates de planificar, que es un criterio diferente. La planificación es poder ordenar la información, pero ya con bases asentadas, con fases, con un número de tareas. Eso es planificar. En cambio, conceptualizar es simplemente idear. Y este método me va a ayudar a poder sentar las bases de mi futuro proyecto. Hagamos un ejercicio sencillo. Hace un momento mencioné el nombre de un proyecto que vamos a utilizar de ejemplo. El proyecto se llama Implementación de Pecera en un restaurante de comida rápida. Ese es el proyecto. Nació de una necesidad. La necesidad pudo haber sido captar mayor cantidad de clientes o mejorar la decoración del restaurante. Y este es el proyecto planteado, implementar una pecera en un restaurante de comida rápida. Vamos a conceptualizar. Este es mi proyecto. Necesito conceptualizarlo. Y lo voy a realizar mediante estas preguntas. Me ayudan con la conceptualización. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Implementar una pecera en un restaurante de comida rápida se refiere a comprar la pecera, por ejemplo, elegir el lugar. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Quién lo va a realizar? Lo podemos realizar nosotros, podemos contratar una persona
apta para la tarea. ¿Cómo lo vamos a realizar? El cómo, y aquí es donde se suele equivocar, cuando uno pregunta el cómo en conceptualización, son criterios básicos. El cómo, comprar la pecera, instalar la pecera, revisar la pecera, y ya está, ese es el cómo. Si tú me indicas el cómo, tarea uno, elegir la pecera, tarea 2, realizar la compra tal día, tarea 3, ya eso es planificar. Estás planificando tareas. Y eso todavía se ve en la otra fase. El cómo debe ser categorizado por etapas rápidas. Etapa de compra, instalación, revisión. Y se acabó el cómo. En conceptualización. El cuánto está relacionado al cómo, dependiendo de los detalles del cómo lo vas a hacer, puedes elaborar un presupuesto lo más básico posible, a criterio de conceptualización. El cuándo, de igual forma, el cuándo, fechas probables. ¿Cuánto te puede tomar? ¿Cuándo lo puedes realizar? Lo puedo realizar en la siguiente semana. Me puede tomar un mes realizarlo y ya está. Y el dónde. ¿Dónde lo voy a realizar? En este caso, el restaurante de comida rápida. Consulto, ¿se entiende el ejemplo de conceptualización de proyecto? ¿Todo claro? Entendible, ¿cierto? Estamos conceptualizando, estamos ideando. Correcto. Ahora, instructor, esta es la única forma de poder conceptualizar un proyecto. A nivel de gestión, hay varios métodos que puedes utilizar para conceptualizar. Conceptualizar es idear. Este es uno de los métodos más usuales porque estas preguntas te van a sentar la información. Pero hay otros métodos utilizables, por ejemplo, lluvia de ideas. De seguro han utilizado o han alguna vez han utilizado este método. Lo vamos a hacer en el chat. Hagamos una lluvia de ideas acerca de implementación de pecera. Todo lo relacionado a este tipo de proyecto. Lluvia de ideas. O sea, pongamos términos relacionados a ello. Por ejemplo, puede ser pecera. Yo voy a poner pez. ¿Qué otras ideas tendríamos que considerar? Lo mencionamos en el chat. Todo lo relacionado a una implementación de pecera en un restaurante de comida rápida. Mencionemos en el chat alguna de las ideas. Podemos usar palabras nada más. Pecera, pez, el agua, ¿qué más? ¿Qué me dice el chat? Ok, electricidad, por ejemplo, criterio adecuado. Equipos de la pecera, ok. Expandamos un poco, está bien, la pecera, el pez. La electricidad, los equipos de mantenimiento, me dice por interno, correcto, es un criterio que quizás uno de nosotros no había considerado, mantenimiento. La electricidad, ok, la pecera, la comida, ¿no? Correcto, comida, el pez. El mueble, ¿dónde va a estar la pecera? Encima de qué tipo de mueble. Los químicos para el agua, tanto para el mantenimiento, la limpieza y todo ello, correcto. Noten que esta lluvia de ideas, al hacerla en equipo, nos da justamente las ideas que a nosotros quizás no se nos ocurra por sí mismos, por nosotros mismos. Podemos complementar. Ya, eso es una técnica para conceptualizar muy básica, la lluvia de ideas. Estas ideas luego las podemos condensar mejor o podemos apoyar esas ideas con el siguiente método. Hay otro método. Este método se llama, es un collage, también denominado Board, que simplemente va a ser una especie de mosaico de imágenes.
Como estamos hablando acerca de peces, pecera, nos podemos ayudar de ciertas imágenes. Esto como método de conceptualización. Por ejemplo, peceras. Al poder tener ideas a través de imágenes, a través de mosaicos, a través de collage. A esto se denomina Board. Voy a captar ideas a partir de imágenes. La lluvia de ideas ayuda, pero son solamente términos, palabras. Pero un Board que tiene una cantidad de imágenes me va a ayudar a poder expandir dichas ideas. Por ejemplo, aquí tengo criterios sobre los tipos de pecera, detalles de la decoración, la mesa que puedo utilizar, algunos equipos de control, decoraciones internas, entre otros. ¿Sí? Todos estos detalles me dan cierto criterio para mi implementación de pecera. Ahora, otro método que se puede utilizar para gestionar, para conceptualizar mi proyecto es el método clásico de mapa conceptual. Poder graficar mis ideas en un mapa conceptual, un mapa radial, algún tipo de diagrama. Todo ello son herramientas para poder conceptualizar mi proyecto. Consulto hasta aquí. ¿Se entiende la pauta? ¿Tienen alguna duda tal vez? ¿Todo bien? Ok, grupo, perfecto. Ahora bien, vamos con la siguiente parte. Yo ya tengo conceptualizado, bueno, tengo parte de la conceptualización de mi proyecto, implementación de pecera en un restaurante de comida rápida. He aplicado uno o más métodos de conceptualización, puede ser el método 5W2H, lluvia de ideas, el Bad Board, mapa conceptual. Ya tengo una conceptualización bastante densa. Ya tengo ideado quién me va a ayudar, cómo lo puedo hacer, cuándo, dónde. Es momento de finalizar la conceptualización, porque ya tengo toda la información básica. Ahora, ¿cómo finalizo la conceptualización? Definiendo la temporalidad. Para terminar la conceptualización de proyecto y pasar a la siguiente fase, que es planificación, hay que definir la temporalidad. ¿Y qué quiere decir definir la temporalidad? Seleccionar cuándo comienza tu proyecto o, y esto es importante, o cuándo termina tu proyecto. O sea, detallar la fecha de comienzo de tu proyecto o la fecha de finalización. Aquí el criterio clave es o. ¿A qué hace referencia o? Que solo puede ser o una o la otra. O sea, para terminar la conceptualización del proyecto, solo tengo que marcar cuándo comenzará mi proyecto o cuándo deberá terminar. A eso se refiere la temporalidad. Puedo escoger una de ellas. No puedo definir ambas. ¿Por qué? Porque todavía no estoy planificando mi proyecto. En la planificación, sí vamos a saber con certeza cuándo comienza y cuándo terminaría tu proyecto. Pero en la conceptualización solo vas a trabajar con una de ellas, o bien con la fecha de comienzo o bien con la fecha de finalización, dependiendo. Por ejemplo, implementación de pecera en un restaurante de comida rápida. Yo quiero que mi proyecto comience la siguiente semana. Entonces trabajaré con la fecha de comienzo.
Mi proyecto comenzará la siguiente semana, el próximo sábado, el 21 de septiembre del 2024. Fecha de comienzo. Y terminé de conceptualizar, eso es todo. Instructor, pero ¿cuándo terminará mi proyecto? Eso todavía no lo sé porque para ello tendría que planificar, saber cuántas tareas, cuántos recursos van a estar asignados, cuánto va a durar cada tarea y recién podría en la planificación sacar la fecha de finalización. Ese es el primer caso. El primer caso es que uno empiece con una fecha de comienzo en conceptualización y luego en la planificación hay es la fecha de finalización. Ese es el primer caso. El segundo caso es al revés, que vamos a definir una fecha de finalización en la conceptualización de proyecto y en la planificación se debe de calcular la fecha de comienzo. Por ejemplo, proyecto de tesis. Mi proyecto de tesis debe de entregarse, debe de finalizarse el 15 de diciembre. Ese 15 de diciembre es una fecha de finalización de proyecto. Instructor, ¿cuándo debería de comenzar mi proyecto? Eso se calcularía todavía en la planificación. Quizás, dependiendo de la cantidad de tareas que vayas a realizar, tendrías que comenzar 2 o 3 meses antes para llegar a esa fecha de entrega. Entonces, repito el detalle. Para terminar la conceptualización de tu proyecto, tienes que definir la temporalidad. Y la temporalidad se trabaja de dos formas, o bien con una fecha de comienzo o con una fecha de finalización. Puedes elegir cualquiera de las dos, dependerá de tu proyecto. Algunos proyectos se adecúan más a una fecha de comienzo y otras prefieren trabajar con una fecha de finalización o entrega. Consulto, ¿qué tal hasta ahí? ¿Se entiende el criterio? ¿Todo claro? Ok, correcto, grupo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejercicio de conceptualización. Algo simple para poder entenderlo. Yo les voy a dar el nombre de un proyecto y vamos a trabajar desde ahí. Nuestro proyecto, para el ejemplo, se va a llamar construcción de vivienda unifamiliar, primer piso. Y más o menos le voy a poner algo pequeño nada más, 60 metros cuadrados. Ahora, 60 metros cuadrados para que tengan una idea del tamaño de la vivienda, por ende tengan una idea del tiempo a tomar y todo ello. Proyecto construcción de vivienda unifamiliar de un solo piso. Ok, ese es nuestro proyecto. Ahora vamos a empezar a conceptualizar juntos. Criterios básicos. ¿Qué es lo que se va a realizar? Se va a construir una casa, en otras palabras. ¿Quién lo va a realizar? ¿Qué me dicen en el chat? Hagamos una conceptualización breve tratando de responder las preguntas del método 5W y 2H. El proyecto es construcción de vivienda unifamiliar, primer piso. Primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a realizar? Construir la vivienda. ¿Quién lo va a realizar? ¿Qué me dice en el chat? ¿No? Lo puede realizar la constructora, lo puede realizar el ingeniero, el arquitecto, dependiendo. Ya son criterios que se debe coordinar, pero entendemos la idea.
¿Cómo lo debemos realizar o cómo se debe realizar? En etapas, ¿no? Se debe realizar etapas de planeación, se debe realizar una etapa de construcción estructural, la parte decorativa, etcétera. Ese es el cómo. Ahora, el cuánto. El cuánto y el cómo tienen una cierta relación. Si en el cómo se añaden criterios como eh, añadir la parte tecnológica, la parte decorativa, quiero que la casa sea inteligente, que tenga un diseño un poquito más moderno, todo ello influye en el cuánto. El cuánto debe ser un criterio aproximado, ¿no? El cuándo, más o menos hablemos de un tiempo predeterminado. ¿Cuánto tiempo tomaría realizar una vivienda de un solo piso, unifamiliar? 6 meses, 4 meses, ¿no? Estamos conceptualizando nada más. Y por último, criterio de dónde. Obviamente, la dirección de los dueños, la ubicación geográfica y todo ello, ¿no? Entonces, noten el detalle. Apoyándonos en estas preguntas, podemos tener información acerca de la conceptualización del proyecto. Ahora bien, para terminar mi conceptualización, vamos a realizar la determinación de temporalidad, fecha de comienzo o fecha de finalización. Para este caso, yo prefiero trabajar con una fecha de finalización. Voy a programar mi proyecto de fija comienzo. Mi proyecto debe terminar el 27 de marzo del 2025. Esa es la fecha de finalización de mi proyecto. Si tu proyecto ya tiene una fecha de comienzo o una fecha de finalización, eso quiere decir que ya culminó la conceptualización del proyecto. ¿Qué sigue después de la conceptualización? ¿Qué me dice en el chat? Ya conceptualicé mi proyecto, tuve los criterios básicos, utilicé métodos de conceptualización, determiné una temporalidad. ¿Qué viene después de la conceptualización? Correcto, plasmarlo en el programa, o sea, planificarlo. Ya estamos hablando en la segunda fase, fase de planificación. Esta fase de planificación ya estamos hablando de criterios de tareas. ¿Cuántas tareas vamos a realizar? ¿Cómo organizamos, ordenamos las tareas? ¿El tiempo de duración de estas? ¿Qué recursos se necesitan para el proyecto? ¿Cuál es el tiempo laborable? ¿Cómo se organizan los horarios? Todo ello es planificación. Que dicho de otra forma, es la etapa más amplia para el gestor de proyectos. Hay que planificar escenarios, recursos, tareas, planificación. Pero hasta aquí vienen los criterios de conceptualización, lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Repito el detalle, conceptualizar es idear el proyecto. Y para poder idear tengo que recurrir a antecedentes de proyecto, hacer comparativas con proyectos similares, utilizar un método o más de un método de conceptualización, 2W, algún tipo de collage, imágenes, mood boards, lluvia de ideas, mapas conceptuales. Y para finalizar mi conceptualización debo determinar la temporalidad. O bien selecciono una fecha de comienzo o una fecha de finalización. Y con ello culmina la etapa de conceptualización de proyecto. No es un criterio para nada complicado. Pregunto, grupo, ¿qué tal estamos hasta aquí? ¿Todo claro con el criterio? ¿Se va entendiendo la lógica? ¿Todo bien?
Listo. La clase del día de hoy ha sido una clase express. Es un criterio sencillo para no cansarlos demasiado y es un tema muy básico, tema de la conceptualización. Ahora bien, ya sabemos a qué hace referencia la conceptualización, pero hemos hablado de la parte de gestión. Ahora, hablemos de la parte técnica con MS Project. Con MS Project, la conceptualización es la etapa más corta. En MS Project, conceptualizar un proyecto es simplemente llenar datos de datos que sean adecuados, concurrentes y definir la temporalidad. Eso de forma técnica. Hagamos un ejemplo. Vamos a iniciar desde cero. Voy a aperturar el programa. Ok, voy a seleccionar proyecto en blanco desde cero. Ahora, muchos cometen el error de hacer esto. Empezar a ingresar tareas directamente para ver detalle de planificación, lo cual es inadecuado. Lo ideal es trabajar con las etapas mencionadas. Antes de planificar, lo primero es conceptualizar mi proyecto. Y para poder conceptualizarlo, hago lo siguiente. Me voy a la parte superior, a la pestaña de archivo, información, y aquí tienes información del proyecto. Vamos a desplegar, vamos a pedir propiedades avanzadas y aquí en la pestaña de resumen vamos a detallar la información del proyecto. Esta información me va a ayudar para conceptualizar el proyecto. Me piden el título, el asunto, el autor, el administrador. Aquí se conceptualiza para Project. A nivel de gestión, mi conceptualización puede ser más amplia. Puedo tener lluvias de ideas, puedo tener imágenes, puedo haber hecho investigación de antecedentes, hacer comparativas de proyectos similares, todo ello a nivel de gestión. Pero para Project, la conceptualización se realiza aquí. Así que retomo el detalle. Me voy a archivo, información del proyecto, propiedades avanzadas. Vamos a conceptualizar nuestro proyecto de forma breve. Mi proyecto debe tener un título. Voy a utilizar los ejemplos que hicimos hace un momento. Implementación de pecera en un restaurante de comida rápida. El asunto El asunto de nuestro proyecto, criterio opcional, yo le voy a poner decoración. El autor, usualmente el nombre del gestor. En mi caso le voy a poner mi nombre. El administrador puede ser nuestro supervisor del proyecto, puede ser la persona contratante también. En mi caso le voy a poner un nombre opcional. La organización, usualmente la unidad ejecutora. Por ejemplo, el nombre de la empresa. Y luego viene ya a partir de esta línea información opcional. Opcional quiere decir que puedes incluirla como categoría, palabras clave, comentarios, algún tipo de hipervínculo. Categoría. Esta categoría pues puede entrar al criterio de construcción, por ejemplo. Palabras clave. Palabras que me ayuden a identificar mi proyecto. Puede ser palabras como decoración o palabras como pecera. Y en comentario, nosotros sí podemos ingresar detalles un poquito más específicos del proyecto.
Instructor, el método de 5W2H donde mencioné detalles del cómo, cuándo, dónde, lo puedes ingresar aquí en comentarios, pero de forma resumida. Por ejemplo, si estoy hablando de implementar una pecera en un restaurante de comida rápida, puedo poner el nombre del restaurante. Y le voy a poner así, solo para el ejemplo, KFC. Puedo poner quizás el espacio del que debo de implementar la pecera. Ya estos son datos que yo puedo incluir, son datos opcionales. La pecera no debería de pasar de 2 metros cuadrados, que es el espacio total. Puedo poner los tipos de peces y así, comentarios. Y si fuera construcción de vivienda, por ejemplo, en comentarios podría poner el área de construcción o el área construida o el área de terreno, los nombres de los dueños, la dirección de o la ubicación del espacio a construir, entre otros. Distrito, provincia y todo ello. Comentarios. Por último, base del hipervínculo. Si tuviésemos algún link del proyecto, un link URL, podremos incluirlo aquí. Si no, simplemente le vamos a dar a aceptar. Y ello es todo para la parte de información. Información, propiedades avanzadas, aquí está. Consulto, ¿qué tal hasta ahí, grupo? ¿Todo claro? Ok. Ahora bien, vamos con la siguiente parte. Ya llené la información que me falta, definir la temporalidad del proyecto, para lo cual podemos seleccionar o una fecha de comienzo cuando debe comenzar el proyecto o una fecha de finalización, cuando debería de finalizar el proyecto, debería de entregarse. Yo voy a trabajar con una fecha de finalización. En ese caso, aquí donde dice programar a partir de, dice comienzo por defecto, pero le voy a cambiar a finalizar. Mi fecha de finalización lo voy a poner aquí arriba. Puedo escribir o puedo seleccionar. Mi proyecto debe terminar en diciembre, el 18 de diciembre, ya está. Instructor, yo cambié la fecha de finalización, pero también me aparece la fecha de comienzo en el mismo día. No hay problema, porque todavía no tenemos tareas, por tanto no hay duración de proyecto. Es normal que te salga el mismo día o una diferencia entre 1 o 2 días. Esto si fuese fecha de finalización. Instructor, y si quiero fecha de comienzo, tengo que cambiar aquí arriba donde dice comienzo. Sí, pero para poder cambiar aquí arriba, donde dice fecha de comienzo, primero tienes que cambiar el programar a partir de. O sea, cambio aquí, comienzo y voy a poder editar acá. Ya no en finalización, ya no se puede. Y viceversa, selecciono finalizar, puedo cambiar aquí, pero ya no arriba. Solo puedo utilizar una de ellas. Y hasta ahí. Ya definí mi fecha de finalización de proyecto. Eso quiere decir que mi proyecto ya terminó la etapa de conceptualización. Me voy a ir a guardar. Le puedo dar guardar o guardar como. Selecciono una ubicación y le voy a poner un nombre. De preferencia, pónganle el mismo nombre del proyecto, porque si le ponen otro nombre, eso va a modificarse. Si le pusiste implementación de pecera, este mismo nombre de preferencia ponlo al archivo. Porque si no, el nombre que le pongas archivo se va a reemplazar al título.
¿Sí? De esa forma. Revisemos el detalle y ahí está. Implementación de pecera.mpp. .mpp porque es la extensión del archivo. Esto es por defecto. Y hasta ahí. ¿Qué tal la pauta, grupo? ¿Todo claro hasta este punto? ¿Se entiende la idea? Correcto. Entonces, ya con ese detalle, vamos a comprobar si todo bien con la parte de conceptualización. Esto lo voy a hacer solo como ejemplo. En la parte inferior puedo cambiar el modo de ingreso a una tarea. Le voy a poner aquí automáticamente, solamente para este ejemplo. Donde dice nombre de tarea, yo le voy a poner T1 y nota que se va a completar cierta información, en la cual aquí el fin de la tarea está el 18 de diciembre del 2024. Eso quiere decir que tu conceptualización ha sido acertada. Ahora, recién cuando se empiecen a ingresar tareas en la planificación y las tareas tengan una duración y a la vez las tareas tengan una vinculación, recién vamos a tener una fecha de comienzo diferenciada. Mi proyecto termina el 18 de diciembre, pero con esas dos tareas tendría que empezar el 6 de diciembre del 2024, recién en la planificación. Este tema ya lo veremos en una próxima ocasión, tema de planificación, pero vamos a reforzar una vez más el tema de la conceptualización para poder culminar. Veamos el detalle nuevamente. Voy desde cero. Aperturo Project. Proyecto en blanco. Solo voy a hacer la conceptualización técnica con el programa. Ya hemos hablado de la parte de gestión, del método 2WH, de la lluvia de ideas, todo ello. Hagamos la parte técnica. Para poder conceptualizar, me voy a archivo, información, información del proyecto, propiedades avanzadas. El título, ahora le voy a poner construcción de vivienda unifamiliar. Título de mi proyecto. El asunto es construcción. El autor, le voy a poner mi nombre. El administrador, en este caso también le voy a poner mi nombre. Organización, unidad, quien ejecuta el proyecto. Categoría, construcción de vivienda, categoría, ingeniería. Palabra clave, por ejemplo, vivienda o casa. Y los comentarios, si es construcción de vivienda, como comentario clave o información básica, podríamos poner el área del terreno. Podríamos establecer la ubicación y la ubicación se puede desglosar en departamento o provincia o distrito directamente. La dirección, el nombre de los propietarios y algunos detalles de constructivos, ¿no? Si la casa va a tener cochera, sin cochera, etcétera. Comentarios básicos. Base el hipervínculo, puedo poner la URL de mi proyecto o de la constructora. Hasta ahí. Conceptualización básica. Le voy a dar a aceptar. Y ahora vamos con el detalle de temporalidad. Mi proyecto debe de comenzar mañana. En ese caso, programo con una fecha de comienzo o una fecha de finalización. ¿Qué me dice el chat? Mi proyecto debe de comenzar mañana. Fecha de comienzo o fecha de finalización. ¿Qué sería lo correcto?
¿Qué me dice en el chat? Fecha de comienzo, correcto. Programar a partir de comienzo. Aquí y hago el cambio aquí arriba. Fecha de comienzo, el día de mañana. Ojo, es un ejemplo. Sé que mañana es domingo, pero solo para el ejemplo. Ahora, si me piden que mi proyecto debe de ser entregado el 23 de noviembre, ¿qué sería? ¿Fecha de comienzo o fecha de finalización? En ese caso sería una fecha de finalización de proyecto. Haría el cambio aquí. Programar a partir de finalizar. Y aquí edito fecha de finalización el 23 de noviembre. Ya está. Yo lo voy a dejar con la fecha de finalización 23 de noviembre. Y de esa forma puedes cambiar entre fecha de comienzo y finalización, a criterio nuestro, dependiendo de lo que se requiera para el proyecto en realidad. Terminé de conceptualizar, me voy a guardar el archivo. Ya habíamos mencionado que de preferencia ponle el mismo título del nombre. Si le pusimos construcción de vivienda unifamiliar, le pongo lo mismo. Esa es una recomendación, que tú le puedes poner proyecto A, proyecto uno, está bien, pero lo ideal es que el nombre del archivo sea el nombre del título de proyecto de la conceptualización. Hasta ahí, guardar. Y con ello ya hemos terminado de conceptualizar el proyecto. ¿Qué tal estas pautas, grupo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tiene alguna duda referente a a esta clase en sí? ¿Todo claro con la pauta? Ok, grupo. Noten que el detalle no es muy complicado, es sencillo en realidad la conceptualización, pero hemos aprovechado en el seminario de hoy para poder hablar no solo de la parte técnica, que en Project la parte técnica es muy corta, sino también un poquito de la parte de gestión, recordando que un proyecto es un esfuerzo temporal, recordando que hay fases de gestión de un proyecto, son 5 fases según la guía del PBBOK, también llamados grupos de procesos. Todo ese criterio es válido al momento de conceptualizar tu proyecto, que es el primer paso para gestionar un proyecto. Primero lo conceptualizas y luego ya viene la parte de la planificación. La planificación se apoya en la conceptualización. Un error muy usual es que planifiques sin antes haber conceptualizado. Eso hace que tu planificación sea más tardada porque no tienes ese backup de haber investigado, de haber determinado algunos puntos anteriores sobre tu proyecto. Recuerda que la conceptualización es ver antecedentes, comparar ideas, optar por recurrir a eh, nuevas ideas, tratar de compilar las ideas, poder graficar dichas ideas, organizarlas, implementarlas. De eso se trata conceptualizar, idear tu proyecto. Algo que debemos de evitar también es solo quedarnos en la conceptualización. Cuando queramos hacer un proyecto, la conceptualización es una etapa necesaria, sí, pero puede llegar a ser una etapa muy amplia si no defines la temporalidad. En el momento que definas la temporalidad, este proyecto lo debo de iniciar mañana, la próxima semana, el siguiente mes o debe finalizar antes de tal fecha, recién ahí puedes empezar a planificar. Así que criterios clave, no saltes la conceptualización de proyecto, es importante porque es la base de la planificación, pero tampoco te quedes atorado en conceptualizar. Conceptualiza los criterios clave y pasa a planificar posteriormente.
Y hasta aquí el tema de nuestro seminario del día de hoy. Tema corto, temática corta, pero espero les haya gustado la sesión. Para poder culminar, les voy a adjuntar un formulario de asistencia para que puedan realizar el criterio de certificado, que en esta ocasión va a ser por parte de la consultora de proyecto Bluescore por la asistencia a este seminario. Simplemente ingresen sus datos en el formulario que les acabo de pasar en el grupo de WhatsApp. Perdón, les acabo de pasar el formulario en el chat de Zoom. Sí, ingresan sus datos para el detalle de la certificación. Es el formulario de la asistencia del día de hoy. Respecto a la temática, vamos a culminar hasta este punto. ¿Alguien tiene alguna consulta, tal vez, referente a la temática? ¿Todo claro, grupo? Ok, me indican cuál es la consulta para poder apoyarlos un poquito más, porfa. Si tienen alguna duda, consulta. Ok, pueden utilizar el audio también, no hay inconveniente. Si tienen alguna duda acerca de la temática. El formulario de asistencia lo estoy dejando en el grupo de WhatsApp para que puedan para que puedan enviarles el certificado, ingresen sus datos, su correo electrónico, sobre todo sin errores, para que puedan certificar el seminario de hoy. Buenas noches, ingeniero. Una consultita, por favor. El seminario estuvo muy bueno.